Así es, bien, vamos a saludar ahora sí con nuestro segundo invitado, el doctor Mauro Andino, analista político. Con él vamos a hacer un análisis de los primeros 100 días de gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por aceptar este diálogo. Muy buenos días, Jaime, un saludo cordial para usted, gracias por la invitación y listo para intercambiar criterios y conversar un momento. La primera pregunta se la plantea Carla Aro. Buenos días, ¿cómo está? Carla Aro le saluda. Carla, 100 buenos días, primeros mucho días del gusto. gobierno y vamos a dejar de un lado el tema de la vacunación para ver cuál es su posición respecto a las cosas que ha hecho el gobierno. Carla, nuevamente buenos días. A ver, yo quisiera partir con una frase que me parece se ajusta perfectamente a esta coyuntura. La política no es de velocidad, sino de resistencia. ¿Y por qué menciono esto? Porque cierto es que es importante cómo usted arranca o con qué capital y músculo político usted empieza, pero más importante es sostener ese capital político y saber terminar ese periodo gubernamental o ese periodo de gestión. Consecuentemente, si bien en este momento los números, los indicadores que han difundido distintas empresas encuestadoras sostienen, proyectan que el gobierno nacional tiene indicadores bastante elevados, me parece que esto podría cambiar con el paso del tiempo a medida que se tengan que tomar distintas medidas y ejecutar diferentes políticas que rebasen el tema exclusivo de las vacunas. Y ahí lo incorporo con este segundo elemento, el que usted mencionaba, el plan de vacunación. Un plan de vacunación muy bien diseñado, muy bien ejecutado, y me parece que esto le ha dado aire político y cierta rentabilidad al gobierno nacional ante la opinión pública. Pero claro, también hay que matizar las circunstancias. Si uno compara este gobierno con el gobierno anterior, con el del expresidente Moreno, vea, con todo respeto, yo creo que cualquier gobierno, aunque no habría sido el del presidente Lasso, podía ser el del señor Arauz, el del señor Hervas, el del señor Yacu Pérez, cualquier gobierno medianamente racional habría sido deslotado si es que uno lo comparaba contra la desastrosa gestión del expresidente Moreno, porque esa vara no era ni siquiera medianamente alta, o sea, no había una vara con la cual tratar de compararse. Entonces me parece que, claro, en estos primeros 100 días, sin duda alguna, eso también beneficia al gobierno nacional porque con un plan de vacunación bastante bien ejecutado y comparando con ese desastroso gobierno que tuvimos antes, sin duda alguna hace que esta gestión en estos primeros días pues se vea potencialmente superior. Pero como tercer elemento, me parece que sin duda aún no se avisoran decisiones de política real, porque el tema de la vacunación es una medida contingente, urgente, es decir, que trata de mitigar un problema extraordinario como es una crisis sanitaria y una pandemia por el COVID-19, pero medidas ya de política real que mejoren la calidad de vida de forma Doctor, consistente de los ciudadanos, estamos hablando, cierro ahí sí con esto, educación, salud, desempleo, crisis económica, y eso es lo que aparentemente empezará a tomar decisiones del gobierno durante las próximas semanas. doctor, usted acaba de mencionar algo muy cierto, ¿no? Cualquier gobierno que hubiese llegado al poder probablemente hubiese hecho un mejor trabajo que el anterior gobierno. Pero asimismo, cualquier gobierno que hubiese llegado al poder iba a poner todo su esfuerzo en primera instancia en la vacunación, en salir de la crisis sanitaria. Entonces, eso lo tenemos claro. Pero a nivel de política fiscal, política económica, política monetaria, que son principales elementos para poder reactivar la economía y sacar de la crisis que vive el país, no hemos visto nada. Más bien hemos visto que ha habido un levantamiento de ciertos sectores en contra de ciertas decisiones, porque aún no están establecidas las políticas como tales, de ciertas decisiones que está tomando el gobierno. Entonces ahí tenemos una contradicción entre la aceptabilidad que efectivamente tiene por el tema vacunación con los hechos que se dan a nivel de políticas públicas en el área económica, fiscal, monetaria, entre otras. Estoy plenamente de acuerdo con el contexto que usted plantea. Durante estos primeros 100 días, uno, si es que quiere utilizar una metáfora para graficar esta coyuntura política, uno podría decir los primeros 100 días son una especie de romance preliminar, cuando recién se está construyendo esa relación afectiva, ¿verdad? En términos de pareja. Y me parece que el gobierno recién está viviendo esta etapa preliminar del romance con el electorado y con la opinión pública. Ahora, aún no se toman decisiones de política pública ya
cuantificables, cualificables ya sobre el fondo del asunto. Y usted ha mencionado aspectos fundamentales, la reforma tributaria. ¿Cómo se va a recaudar más para estabilizar la caja fiscal? Y la reforma tributaria aún no ha sido enviada a la Asamblea Nacional. Apenas tenemos especulaciones, criterios de distintos expertos en materia económica. Algunos han dicho la reforma tributaria va bajo la perspectiva exclusiva de lo que ha planteado, de lo que ha condicionado el Fondo Monetario Internacional. He escuchado expertos económicos, por ejemplo, como el economista Pablo Dávalos, que han sido duros críticos de lo que aparentemente intentaría el gobierno generar en materia tributaria. Ya nos ha dado otros elementos del propio gobierno nacional, por ejemplo, en materia laboral, en términos de generación de empleo, cuando se ha dicho que se va a eliminar, por ejemplo, la indemnización por despidos intempestivos. También escuché que ya se fueron en contra de la jubilación patronal, una serie de cuestiones que en términos no solo discursivos, sino ya constitucionales, son abiertamente violatorios de la Carta Fundamental, de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, del convenio de la OIT, en fin, son regresivos en materia de los derechos de los trabajadores y de los derechos de la gente en general. Cuando se tomen este tipo de decisiones y se envíen estas reformas a la Asamblea, me parece que vamos a entrar en otro escenario. ¿Y por qué en otro escenario? Porque me parece que ahí sí va a existir ya una oposición mucho más frontal, mucho más sincera en contra del gobierno nacional, porque me parece a mí que existirán ahí probables acuerdos en términos de oposición democrática entre UNES y el bloque de Pachacuti, y fíjese usted que sumados ambos bloques ya sobrepasan la mayoría absoluta dentro de la legislatura, lo cual ya detendría o frenaría cualquier iniciativa en materia legislativa del Ejecutivo. Pero este elemento, y cierro con esta parte nuevamente, me parece que estará condicionado también con los niveles de descrédito que tenga o no la Asamblea para ese momento. Porque sí me parece también que por un lado están dando una serie de papayazos, como se dice coloquialmente los legisladores, con esos errores y horrores que están cometiendo algunos asambleístas, y de otra parte también me parece que sí existe una estrategia concertada, orquestada, para minar la credibilidad de la Asamblea y arrinconar al Parlamento, y que ese Parlamento no tenga músculo político como para hacer una oposición democrática al Ejecutivo cuando envíe sus propuestas normativas. Bueno, estamos dialogando con el doctor Mauro Andino. Doctor Andino, hay un problema que el gobierno en campaña propuso: resolver el tema agropecuario el primer día de su posesión, el 24 de mayo. Resulta que los arroceros ya han hecho, si no me equivoco, dos paralizaciones que han bloqueado carreteras. La ministra de Agricultura se ha reunido con ellos en varias oportunidades, pero no resuelve absolutamente nada. Los arroceros ya no quieren hablar con la ministra, quieren hablar con el presidente de la República. Porque el presidente de la República les dijo: el 24 de mayo me posesiono y firmo el decreto que la saca de arroz automáticamente tiene que ser de $35 como precio sustentable. Este tipo de cosas, de alguna manera, el gobierno hasta el momento va a perder una cierta credibilidad, aunque todavía no sabemos qué va a pasar, porque en realidad ellos siguen con el problema del precio de sustentación y no hay una solución. El gobierno puso un precio, pero no acorde a lo que ellos aspiraban, pero en realidad no hay un control. El gobierno no está haciendo los controles que tiene que hacerlos. Efectivamente, Jaime, y no solo es el tema o el problema con los arroceros, con los agricultores, porque ahora, gracias a las redes sociales y a la magia de las nuevas tecnologías, cualquier cuestión que uno exprese, que uno diga en determinada fecha, momento, queda registrado ahí y queda a la disposición de toda la opinión pública. Y efectivamente el presidente Lasso, cuando era candidato, se había comprometido a lo que usted bien señala, así como se comprometió también en su momento a solucionar el acceso a la universidad pública para miles de jóvenes ecuatorianos, eliminar la CENESID, eliminar el examen de ingreso, garantizar y fortalecer la gratuidad del sistema de educación pública, el sistema de educación superior. Ninguno de estos elementos se han logrado garantizar y se han logrado respetar. Tanto es así que hoy tenemos una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que no solo que ni elimina la CENESID,
ni elimina el examen de ingreso, que ahora le llaman evaluación. Quieren resignificar el uso de los términos, darle otro significado a los términos. Ya no es examen, ahora es evaluación, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Sino que adicionalmente se quiere cobrar por los cursos preparatorios o los cursos de nivelación que las universidades públicas y privadas podrían instaurar y ejecutar para, digamos, ofertar sus distintas carreras profesionales o carreras de pregrado, de tercer nivel. Creo que estas cuestiones, a medida que pase el tiempo, si es que el gobierno nacional no toma los correctivos necesarios, van a seguir erosionando su credibilidad y su legitimidad. Y claro, eso es un riesgo porque me parece, y para utilizar una metáfora, que es como una especie de olla que en medio de un contexto de crisis económica, de desempleo y de desafección política y de desinstitucionalización, es como una olla que se sigue calentando a llama baja. Pero eso no significa que no se siga calentando, ¿sí me explico? Se sigue calentando esa olla progresivamente, paulatinamente. Y si es que usted no le pone paños fríos o no baja la temperatura, la llama que está calentando a esa olla, lo más probable es que en algún momento termine por desbordarse o por explotar. Entonces, creo yo que el gobierno tendrá que tomar correctivos en este sentido, más allá de que me ratifico y han dado varias señales de querer expandir y ejecutar la agenda política y la propuesta con la que realmente ganaron. No es un gobierno de corte neoliberal, por eso las declaraciones del ministro de Trabajo, y me parece que cada vez ellos también quieren ser mucho más agresivos y ofensivos en términos futbolísticos para atacar y tratar de implantar la agenda que es la que ellos siempre han tenido, esa esencia, digamos, de un Estado mínimo, un Estado desregulador, un Estado que no garantice derechos y un Estado que sea más bien pro empresarial, pro corporativo, que garantice sobre todo aquellas ventajas que tienen no los pequeños y medianos emprendedores, sino los grandes empleados, las grandes empresas, las grandes transnacionales. En favor de esos sectores, probablemente las políticas en desmedro de los grandes sectores de clase media y de los estratos populares del país. Doctor, bueno, el presidente de la República ha estado gobernando estos 100 primeros días a través de vía decretos. Cuando se vengan ya las leyes que él quiere aprobar a través de la Asamblea y la Asamblea no le dé los votos porque no tiene mayoría, el gobierno con todo su grupo de independientes no llega ni a 30 votos. Los socialcristianos tal vez en ciertos proyectos de ley apoyarán a este gobierno. Pero ¿qué va a pasar si en caso de que se ve entrampado todo el tema de leyes que él aspira a aprobar? ¿Podríamos pensar de que el gobierno mande una muerte cruzada, doctor Andino? ¿Usted cree que sea viable esto? A ver, yo creo que el gobierno se equivoca si es que piensa que únicamente con un efectivo plan de vacunación le basta y le sobra políticamente para mantener su capital, su músculo político. Creo que el gobierno tiene que identificar que es prácticamente imposible poder sostenerse sin tomar decisiones políticas de fondo, en el sentido de resolver estos grandes problemas. Salud, no solo salud, sino educación, desempleo, reactivación económica, la relación de los ciudadanos y ciudadanas con el sistema financiero. Hay muchas personas que no pueden refinanciar sus créditos o sus deudas que mantienen con las instituciones de la banca privada o con las instituciones de la economía popular y solidaria, y no pueden refinanciar o no pueden pagar por la simple y sencilla razón de que no tienen trabajo o no tienen ingresos. Esas son las grandes decisiones de fondo. Y cuando envíe el gobierno su agenda legislativa en materia laboral, han hablado una barbaridad que van a enviar un código laboral paralelo, como si eso fuera constitucional. Es abiertamente inconstitucional, eso no se puede hacer. Sin embargo, quieren, digamos, camuflarlo por ahí de forma solapada, ¿sí? Quieren enviar eso a la Asamblea, la reforma tributaria. Yo creo sinceramente que van a tener muchas dificultades para aprobar esas reformas en la Asamblea Nacional, sobre todo si es que quieren hacerlo bajo la perspectiva y un enfoque neoliberal duro. Es decir, si es que quieren ser absolutamente radicales en su propuesta económica y laboral, me parece que no van a tener los votos. Y ahí se abre esta posibilidad que usted menciona, que el Ejecutivo se vea tentado, se vea seducido a hacer uso del dispositivo constitucional que coloquialmente se conoce como muerte cruzada. Pero todo dependerá, me parece,
del momento y del contexto político que atraviesa el Ejecutivo. Si el Ejecutivo olfatea, percibe, evidencia que los números en ese momento son favorables al gobierno y al presidente Lasso, tal vez se vean tentados a aplicar la muerte cruzada. Si es que el Ejecutivo, en cambio, en ese instante, porque vea, en este país en un mes, en 2 meses, en 3 meses pueden pasar muchas cosas. Si en ese instante el Ejecutivo lee que no tiene números favorables, yo creo que va a recular y se va a frenar, porque decretar la muerte cruzada significa que se vayan a la casa los legisladores y que el presidente se quede gobernando mediante decretos ley en materia de urgencia económica por aproximadamente 3 meses. Es una especie de... 3 o 6. Póngale usted unos 3 meses, unos 4 meses podría ser, ¿sí? Porque inmediatamente que se expide el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, 7 días después, el CNE tiene que convocar a elecciones generales. Y una vez que se convoca a elecciones generales, bueno, sí, póngale usted un periodo más o menos... 6 meses. Exactamente. Pero mire, en ese tiempo, el presidente casi que es una especie de pequeño rey, porque él legisla en materia económica, que es lo que le importaría. Pero posterior a eso, si es que él quiere seguir en el poder, él tendría que lanzarse nuevamente a presidente de la República, y eso implica entrar en otra disputa electoral. Entonces habría que ver si es que los números le son favorables en ese sentido, pero hay un elemento adicional. Ahora, doctor, habría que ver qué actores, por ejemplo, los socialcristianos, qué rol juegan en una posible muerte cruzada, porque yo no sé si es que ellos estarían dispuestos nuevamente a acompañarme en la papeleta, a olvidarse lo que pasó con la ruptura de ese acuerdo que no llegó a sacramentarse, y si es que creo tendría el mismo músculo político bajo esas circunstancias. Ahora, doctor, pero durante esos meses el presidente aprobará las leyes que quiere, pues, a través de materia económica urgente, sin perjuicio de que la nueva asamblea que se instale, la que sea el resultado de esa nueva elección, pueda reformar o derogar esas leyes de económico urgente que han sido aprobadas mediante decreto ley. Es una de las posibilidades, yo no la descarto realmente, porque además, y permítame agregar esto, Jaime, porque además la asamblea está haciendo tan malas tareas, no todos los legisladores, porque creo que tampoco hay que pecar de injustos, pero varios de sus actores, varios de sus representantes y de bloques parlamentarios están haciendo tan malas cosas que ellos mismos están abonando a la desinstitucionalización y a la pérdida de capital político de este parlamento. Si usted tiene día tras día escándalos de corrupción, presuntas irregularidades, presuntos repartos de cargos públicos, sin duda alguna eso abona al descrédito de la legislatura. Y fíjese usted cómo el Ejecutivo está actuando de forma muy inteligente, pero de forma articulada con los medios de comunicación hegemónicos o tradicionales. ¿En qué sentido? No solo tiene responsabilidad los legisladores que están pidiendo cargos públicos y que han accedido a esos cargos para repartirlos entre sus huestes, entre sus cercanos, e incluso se habla, y así se ha difundido a través de distintos medios de comunicación, cobrando, es decir, cometiendo delitos penales, probablemente concusión, tráfico de influencias. Pero no solo son ellos responsables, pues, porque si es que ellos accedieron a esos cargos, no es que esos cargos les cayeron del cielo, alguien tuvo que repartir esos cargos, pero el Ejecutivo ha sido tan hábil, trabajando de alguna manera con los medios hegemónicos, que nadie dice quién repartió esos cargos. Solo acusan a los que han recibido esos cargos, a los que han estado cobrando por esos cargos, cometiendo delitos, pero nadie acusa al que repartió, pues. Y para que hayan tenido acceso a esos cargos se necesita de un ejecutivo y de actores políticos que les entregaron esos cargos y que están vinculados con la función ejecutiva. Nada se dice al punto que ni siquiera se menciona el famoso código de ética que expidió el propio presidente de la República cuando asumió el poder. Y ese código de ética ya debió haberle costado el puesto, entre otros, al ministro de Transporte y Obras Públicas. Porque si se reunió con la vicepresidenta Bella Jiménez, violó ese código de ética que prohíbe a los ministros reunirse con asambleístas. Y nada se ha dicho. Y ahí no pasa nada, los medios de comunicación hacen un mutis. Cuando al asambleísta le hacen un linchamiento mediático, pero aquí tiene que haber un repartidor, pues si hay un reparto, hay un repartidor. ¿Cómo es que le dan un cargo público a X persona? Por obra y gracia del Espíritu Santo, digo yo. Pues si tiene que haber alguien que le dio ese cargo, pues.
Aquí tiene que haber alguien del gobierno o del ministerio X. Lo que pasa es que existe, me parece a mí, adicional a estos errores y horrores que cometen ciertos legisladores, también existe del otro lado toda una estrategia concertada, orquestada. ¿Para qué? Para seguir arrinconando a la legislatura, para que pierda credibilidad, para que el momento que la Asamblea ya quiera hacerle una oposición democrática al régimen cuando envíe sus iniciativas legislativas, el gobierno tenga el marco discursivo ideal para señalarlos como la asamblea del reparto, de los pillos, de los corruptos, de los diezmeros, y que le diga a la opinión pública y el Ejecutivo, vea, si no hemos podido generar empleo o si no hemos podido aprobar la reforma tributaria es porque esa asamblea de esos malos legisladores, de los que están vinculados en una serie de ilícitos, son los que se oponen a las leyes que van a beneficiar al pueblo. De la mano, digamos, de los grandes medios de comunicación. Porque reitero, hasta el momento solo se acusa, y claro, está bien que se denuncie a aquellos que están accediendo a cargos. Eso es un ilícito, hay delitos ahí de por medio. Pero también tienen que acusar al que les dio los cargos. Pues, repito, si los cargos no cayeron del cielo por obra y gracia del Espíritu Santo, alguien les tuvo que dar esos cargos en la administración pública central y son actores políticos del Ejecutivo que tendrían que investigar. Bueno, sin duda, entonces lo que nos queda claro es que ese apoyo, así sea momentáneo, que ha tenido de pronto el Ejecutivo, puede darse por este reparto de cargos públicos. Y así pues quedaría en evidencia lo que han manifestado otras tiendas políticas con quienes no llegaron a ningún acuerdo. Pero, doctor, hay un tema muy coyuntural, que es el tema del alza progresiva de los combustibles. ¿Cuál es el costo político que le va a tocar pagar al gobierno por esto? A ver, me parece que es un tema que merece ser debatido de forma mucho más amplia y aquí más bien quisiera apelar tal vez a las debilidades y a la ausencia de una vocería mucho más consistente y argumentativa por parte de los sectores que quieren posicionarse como oposición, valga la redundancia, como oposición al régimen del presidente Lasso. Está bien que existan actores sociales, políticos, organizaciones de la sociedad civil que se opongan no solo al tema de los combustibles, de la eliminación del subsidio de los combustibles, sino que no basta únicamente con oponerse y decir me opongo a la eliminación, sino que tienen que argumentar y decir me opongo por esto, porque genera estos perjuicios. Y a cambio o en contraste, en reemplazo a esa política que usted está planteando, nosotros proponemos esto de acá. Planteamos estas alternativas. Y me parece que desde esa perspectiva aún no se logra construir una oposición sólida, argumentativa, que sea capaz de decirle al gobierno nacional, no solo nos oponemos a estas decisiones o a estas políticas, sino que nosotros nos oponemos a eso porque va a generar este tipo de perjuicios, pero a cambio nosotros planteamos estas otras alternativas, estas otras vías de desarrollo, estas otras decisiones. Y evidentemente eso pasa por construir líneas argumentales consistentes, por intentar construir propuestas de política pública alternativas y eso todavía no se evidencia. Más allá, digamos, de manifestarse, de intentar movilizarse, de exteriorizar o de hacer llegar planteamientos al régimen, yo todavía no avisoro esto, digamos, en la esfera de la oposición a nivel del país. Sin duda alguna existen posiciones ya de expertos en materia económica. Yo leía, por ejemplo, igual al economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito. Él entregaba varios datos y citaba al INEC, al Instituto Nacional de Estadística y Censo, el órgano oficial, digamos, del gobierno nacional, donde él aportaba varios indicadores sobre productos y víveres de primera necesidad que habrían subido sus precios durante estas últimas semanas o meses. ¿Producto de qué? Producto aparentemente de la alza mensual que se están generando de los combustibles. Esto me parece también se ancla con esto que yo mencionaba. La olla se está calentando no a llama altísima, pero sí a llama baja, lo cual no significa que no se siga calentando la olla, porque la gente, una vez que ya pase este romance y el éxito del plan de vacunación, le va a exigir
empleo, le va a exigir tener salarios dignos, le va a exigir ya no trabajar bajo el amparo de esta ley de apoyo humanitaria, sino que le va a exigir resultados mucho más tangibles. Y si la gente no mejora sus condiciones de vida, sin duda alguna eso puede erosionar el capital político del gobierno. Bien, doctor, queremos agradecerle por haber aceptado esta entrevista a través de Ecuador en Directo. Estaremos conversando en los próximos días de otros temas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Jaime, y por supuesto siempre a las órdenes. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias al doctor Mauro Andino, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Así es, muchos temas aún que tenemos por dirimir y ver pues qué pasa con el gobierno después de estos 100 días y después de ese exitoso proceso de vacunación. Desde su punto de vista, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, sinceramente, los analiza estos primeros 100 días. Yo creo que al Ejecutivo le falta la aplicación de las políticas económicas, monetarias y fiscales, como yo lo dije, y también pienso que esa aplicación neoliberal, que es parte de su ideología, va a tener un costo político. Porque cuando ya empezamos a tocarle el bolsillo a los ecuatorianos y cuando vemos que el alza de precios de distintas áreas va hacia arriba y no hacia abajo, vemos ahí que el pueblo va a reaccionar y distintos sectores también van a reaccionar. Otra cosa que podemos ver es las diferentes reformas que está haciendo o que quiere implantar el gobierno, que de una u otra forma perjudican a los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso también le puede traer un costo político, más allá de los problemas que hay en la Asamblea, que sabemos que no hay gobernabilidad por parte del Ejecutivo en la Asamblea. Así que yo creo que después de estos 100 días del plan de vacunación ya va a venir otro tipo de contexto un poco más fuerte al que tendrá que enfrentarse el Ejecutivo.